básicamente el Congreso tuvo un leitmotiv que era homenajear, recordar a un abogado indígena de Humahuaca, del pueblo huamaqueño, como le denominan ellos, eh, Eulogio Frites, así que tanto a nivel nacional como la participación que hubo a nivel internacional, nos abocamos a una agenda que tiene que ver con la violación y vigencia de los derechos de los pueblos indígenas, específicamente con lo que hace al derecho a la consulta. Recordemos que Jujuy, históricamente, Jujuy, Salta, Neuquén son provincias que tienen un conflicto per se con los sectores mineros. Ujú. Entonces ahí está todo el tema del litio, todo el Claro. tema de la sal, el petróleo, nuevas áreas petroleras y la necesidad de que se instrumente una herramienta básica que tienen los convenios referidos a pueblos indígenas, que es el consultarlos sobre ese modelo de desarrollo y la afectación que pueden llegar a sufrir. Así que el Congreso giró en torno al homenaje a Eulogio Frites y la agenda de las distintas comunidades indígenas en esa provincia. Ujú. ¿Hay problemáticas comunes también entre las distintas comunidades indígenas de la Argentina? Bueno, sí hay problemáticas comunes. La relación con el Estado suele ser muy Ujú. traumática, aunque la provincia de Jujuy no tiene organismos referidos a pueblos indígenas, no tiene participación como nosotros tenemos en el Comité de Prevención de la Claro. Tortura, no tiene legisladores indígenas o elegidos por los propios indígenas o en representación de un pueblo indígena. En la educación bilingüe intercultural tampoco, mecanismos de protección de los idiomas indígenas tampoco, no tienen participación en el Poder Judicial como lo hemos tenido Es nosotros verdad. y que nos facilitan muchísimo las intervenciones. Digo, en el caso de Miraflores, por ejemplo, del día de ayer, se pudo abreviar muchísimas cuestiones que antes eran casi imposibles gracias a la intervención de la Coordinadora de Pueblos Indígenas. Bueno, Claro. esas instituciones no las tienen, digamos, los pueblos indígenas están negados, ninguneados en lo que hace a políticas públicas. Sí, básicamente los pueblos indígenas de Jujuy también reivindican para sí otra relación con el Estado y que tiene que ver con el tipo, yo creo, es una explicación Sí. que yo tengo con el tipo de aislamiento que suelen tener con las ciudades más grandes, como pueden ser Tilcara o San Salvador de Jujuy o la misma Humahuaca, y hacen un ejercicio de lo que se llama el derecho a la autonomía, a la autodeterminación, con alianzas más regionales, que hablan de otro modelo de relación con el Estado. Entonces lo que le piden al Estado es que no se meta, por lo menos, o al menos que en los puntos de contacto entre el Estado y los pueblos indígenas se respeten esos mecanismos de consulta que prevén los organismos internacionales y que prevén los instrumentos internacionales referidos a pueblos indígenas. Ellos lo que le exigen al Estado es ese mínimo de consulta para ver esos modelos de desarrollo y los impactos que tienen esos modelos de desarrollo para con los pueblos indígenas. Así